Bárbaro. Hola, buenas tardes. Bueno, para los que no estuvieron la vez pasada, Estela Maris William, ella no va a estar hoy, me dejó a mí la coordinación del espacio. Mi nombre es Graciela Steinberg y formo parte de este seminario. Como participante hice algunas presentaciones. Bueno, esta vez entonces Alejandra Chinques nos va a ser la persona que va a presentar la clase 14 del seminario 11, que lleva por título en Paidós, en la edición de Paidós, la pulsión parcial y su circuito, la perversión. Alejandra Chinques es psicoanalista, en la actualidad es docente y supervisora del Centro 2 y también se desempeña en el ámbito privado. Es coordinadora del equipo editorial de la revista Nudos en Psicoanálisis del Centro 2. Es cofundadora del sitio web Puntos de Fuga, un espacio de psicoanálisis en diálogo con otras disciplinas. Desde allí investiga especialmente el cruce entre técnicas corporales y psicoanálisis. Ha publicado numerosos artículos vinculados a la temática psicoanalítica. Trabajó con adolescentes en conflicto con la ley penal y con familias vulnerables en ámbitos institucionales. Entonces ahora Alejandra nos va a presentar su lectura acerca de la clase y al final, como todos ustedes saben, hay un espacio de comentarios, de preguntas, para que podamos dialogar con ella. Bueno, sin más, le dejamos el espacio a Alejandra. Adelante. Bueno, muchas gracias, Graciela Steinberg. Le agradezco también a Estela Maris William, que una vez más me convocó para este ciclo de charlas. Y bueno, obviamente al Centro 2 por darme siempre un espacio para ir ensayando mis lecturas, mis apuestas, desde hace muchísimos años. Bueno, si tienen ganas de prender, los que están en una situación cómoda y quieren prender las cámaras, está bueno. A mí me resulta un poquito más fácil tener la apoyatura de las imágenes, de las caras, como para tener la sensación de esto que intentamos que sea un diálogo. En principio voy a empezar a hablar. Si aparecen algunas preguntas en el medio, quieren comentar, lo podemos hacer, y si no, hacemos el intercambio como vienen haciendo en los otros encuentros al final de esta exposición que voy a hacer en un inicio. ¿Sí? Bueno, como recién decía Graciela, voy a trabajar la clase que es la número 14 del establecimiento del seminario que tenemos por Paidós con la traducción al español. Esta clase es del 13 de mayo del 64. Y algo que ya aparece en el título dice la pulsión parcial y su circuito, y cuando pensaba, ¿no?, en la presentación de esta clase, me parecía que en el título está condensado lo central de esta clase, el nudo que está transmitiendo Lacan, esa manera que va a tener el de leer el texto freudiano, Pulsiones y Destinos de Pulsión, de 1915, que es la traducción que tenemos, si seguimos la traducción de Echeverry en la editorial de Amorortu. En la clase anterior hablaban bastante de pulsiones y sus vicisitudes, que es la otra traducción que tenemos en español, y también una manera en que fue pensado ese título para tratar de despegarse de la idea de destino como un lugar acabado, ¿no?, al que se llegaba. Yo tomé la invitación de Lacan en esta clase de volver al texto de Freud, una vez más,
creo que, bueno, uno no sé, las veces que uno vuelve sobre este texto y siempre se encuentra con algunas novedades, con alguna perlita que no había ubicado. Por eso me pareció que podía estar bien, para empezar un poquito como una introducción. Les quería leer la primera partecita que Freud describe en este texto, porque me parece que nos sirve no solo para el texto de Freud, sino nos sirve para todo el seminario de Lacan, porque tiene un comentario que sería epistemológico, ¿sí? Va a hablar de estos conceptos, que él va a llamarle conceptos básicos, como por ejemplo la pulsión, que son conceptos necesarios para poder desplegar una experiencia. Pero como esa experiencia, él dice, es una experiencia nueva, necesitamos tomar prestado conceptos de otras disciplinas. El problema, que eso lo dice, yo ahora se los voy a leer como lo dice él, es que nosotros metemos la cuchara, ¿no? Metemos ese concepto y producimos una intervención en ese material. Luego, eso que viene de la experiencia misma va a estar condicionado por la manera que tenemos de pensar esos conceptos, que son conceptos que estuvieron formateados por otras disciplinas. En este caso, es esta dificultad que siempre tenemos con el concepto de pulsión, que se nos queda muy pegada a la biología. Entonces, me parece que ese problema que tenemos habitualmente, y que Lacan hace un esfuerzo en estas clases de tratar de mover esto, viene junto con haber tomado prestado estas nociones, como la de estímulo en su momento, de la biología. Freud dice así, cuando arranca, dice, en la página 113, para los que tienen la edición de Amor Ortur, ahí lo pueden encontrar. Muchas veces hemos oído sostener el reclamo de que una ciencia debe construirse sobre conceptos básicos claros y definidos con precisión. En realidad, ni aún la más exacta empieza con definiciones. El comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos, luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones. Ya para la descripción misma, es inevitable aplicar al material ciertas ideas abstractas que se recogieron de alguna otra parte, no de la sola experiencia nueva. Y más insoslayables son esas ideas en el ulterior tratamiento del material. La frase que viene ahora me gustaría que le presten mucha atención. Él dice, mientras se encuentran en ese estado, tenemos que ponernos de acuerdo en su significado, ¿no? En ese estado en que uno está como recién metiendo los conceptos. Dice, nos tenemos que poner de acuerdo en su significado por la remisión repetida al material empírico del que parecen ser extraídas, pero que en realidad le es sometido. O sea, no, parece que lo que viene directamente, o sea, la pulsión, ¿no? Es algo que viene desde el material clínico, pero lo que él dice es que el material clínico va a estar formateado por la manera en que vamos a entender la pulsión. ¿Sí? Esto me parece fundamental porque de algún modo esto barre con todos los términos que se vienen trabajando a lo largo del seminario, que Lacan habla de, que son también, ¿no?, de términos que son fundantes, que hacen a las bases de una experiencia psicoanalítica, que es el recorrido de todo este seminario. Él dice que el progreso, sigo con Freud, pero el progreso del conocimiento no tolera rigidez alguna, tampoco en las definiciones. Y ahí hace referencia a los conceptos básicos de la física, que experimentan un constante cambio de contenido. Con lo cual podríamos pensar que Freud nos autoriza a que una vez que avanza la experiencia, también vayamos reformulando los conceptos que él mismo nos fue entregando para tratar de ir abriéndose camino, ¿no?, en esto en el que él fue pionero. Me preguntaba por qué le fue tan necesario a Freud introducir este concepto, y por qué para Lacan fue uno de esos términos que él consideraba que sí o sí tenían que estar en esta presentación. Más allá de darles una respuesta de esto, creo que ojalá la respuesta pueda ser como algo que decante del desarrollo,
Lo que sí me pareció importante era tener una pregunta orientadora. Generalmente lo hago, trato de armarme una pregunta que me sirva de brújula para ir entrando a los textos. Por eso a veces un mismo texto, de acuerdo a la pregunta que uno se hace, va variando. Entonces, la pregunta que me fui haciendo es, si bien este es un texto, una clase muy teórica, ¿no? Con cuestiones muy abstractas, todo el tiempo me preguntaba por qué fue necesario incluirla y qué relación con la clínica tenía la presentación de este concepto. Bueno, acá me estoy mirando mis notas que ponía que es lo que me parece que siempre quedó respecto de este concepto y nos queda aún algo así como yo pensaba, una suerte de hipoteca, ¿no? Haber tomado prestado estos términos a la biología nos quedó como una hipoteca que nos cuesta a veces levantar y que muchas veces se vuelve la cuestión de la pulsión a esta idea de que es un representante psíquico, que algo de que viene de, vamos a decir, lo orgánico. Esto que ya sabemos que no, se nos cuela muchas veces cuando hablamos coloquialmente de la cuestión de la pulsión. Entonces, bueno, creo que una y otra vez nos tenemos que meter a depurarlo para poder despejar estas cuestiones. En la clase anterior, o sea, voy a dar la clase 14, ustedes la semana pasada, siguiendo un poco cómo era el cronograma también de Lacan, vieron la clase 13. Ahí él ya empezó, ustedes yo sé que lo estuvieron charlando, a hablar de la pulsión en términos de montaje, ¿no? Me gusta como él dice montajes sin ton ni son, ¿no? Como que no tendrían un sentido, una lógica racional. Por eso lo compara con un collage surrealista. Él dice que se trata de un armado a partir de referencias gramaticales, del lenguaje, es decir, algo alejado de cualquier sentido ligado a la naturaleza. Esto lo había dicho en la clase anterior. Hace todo su recorrido de este montaje-desmontaje y termina dando el puntapié para este encuentro, diciendo que lo esencial de la pulsión es el trayecto, el trazado del acto, ¿no? O sea que, por eso les decía que en el título ya estaba condensado algo fundamental, que es que nos vamos a meter con esto que él va a hablar del recorrido, del trazado, del trayecto, distintas maneras de mencionar lo mismo. Y después dice del acto, y lo deja un poco enigmático, como le gustaba hacer. Si ustedes siguen el seminario bien, siempre deja algo un poco enigmático al final, a modo de lanzar un poquito la caña, a ver si pesca algo del interés y la gente sigue, bueno, siguiéndolo, ¿no? Me parece un recurso retórico para seguir poniendo en movimiento el interés por lo que él estaba presentando. Entonces, bueno, ya ahora estamos en la clase 14, vamos a empezar, voy a tratar de ir siguiendo el orden de las cosas que iba presentando en la clase, tratando de hacerles algunos comentarios o cuestiones que a mí me resultaron interesantes. Al principio, en el establecimiento que tenemos del texto, que aparte sabemos que es un establecimiento que Lacan revisó, cosa que esto es diferente de cualquier otro seminario, ¿no? Porque Lacan epiloga, ¿no?, este seminario, lo leyó, le da el visto bueno, tiene como otro, en ese sentido, un valor respecto de que él, estaba de acuerdo con esto que se estaba presentando. Al principio aparece una frase en griego, cambié de idioma, que es de Heráclito. Y está puesta, si se fijan, sin traducción, ¿no? Está simplemente puesta la frase, el número 48, que remite a el compilado de enunciados que se han podido recoger de Heráclito, que están reunidos, yo lo busqué en internet, no es muy difícil encontrarlo, y están las traducciones. Él no lo traduce en este primer momento, parece por lo que está expresado ahí que era una frase que estaba en el pizarrón. Entonces yo me hacía la idea que, de algún modo era el montaje visual que Lacan le estaba ofreciendo a su auditorio, ¿no? Estaba esa frase en griego, algunos entenderían qué es lo que dice, otros no entenderían,
lo tendrían ahí como algo a descifrar a lo largo de la clase, pero me parecía que estaba bueno ahora sí nosotros adelantarnos, y les contaba un poco lo que aparece como la traducción. Si leyeron la clase, esto ya, ya lo saben. La traducción, bueno, más o menos, ¿no? Aproximada, porque obviamente hay distintas maneras de traducirlo. La que yo tomé es: el nombre del arco es vida, su obra, la muerte. Hay pareciera que Heráclito le interesaba hacer ciertos guiños con las acentuaciones, con las palabras. Entonces, bios es una palabra que podría tanto significar arco como vida. Entonces de ahí es que desprende esta idea que el arco pensando en el arco y la flecha, ¿sí? Porque uno dice arco, también la palabra arco suelta puede tener muchísimos sentidos, pensando el arco, ¿no? En el tiro al arco, su obra, ¿no? Si es el arco llega, la flecha, ¿no? Llega a destino, es la muerte. Ahí el juego entre el arco y la vida. Arranca con esto. Y ahí yo también me preguntaba, ¿no? ¿Por qué, para hablar de la pulsión, pone esta frase? Me parece que está bueno mantenernos, en principio, con esta pregunta. Cuando arranca, empieza primero con algo respecto de una crítica, un texto, que eso lo voy a saltear, porque tampoco está desarrollado, pero sí se mete directamente con que él se vio llevado a abordar la pulsión después de haber postulado, y dice esa frase que ya ustedes sé que la vienen trabajando mucho, que es que la transferencia es lo que manifiesta en la experiencia la puesta en acto de la realidad del inconsciente, en tanto ella es sexualidad. Entonces él mismo está justificando que esa idea que él tuvo, esa manera que él tuvo de presentar la transferencia, donde incluye la cuestión de la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, es lo que lo va a conducir directamente a hablar de la pulsión. Entonces, entra por la pulsión para seguir desmenuzando y avanzando en esta definición que dio de la transferencia. Términos que insisten, a mí me quedaban, ¿no?, ahí resonando: acto, sexo, sexualidad. Nos invita rápidamente a releer el texto de Freud, el texto que estábamos comentando recién, y él dice que lee el texto en dos vertientes. Una primera vertiente es el desmontaje de la pulsión, que es lo que estuvo trabajando bastante fuertemente la semana anterior, y después dice el examen del acto de amor, o del amor, como que esto sería la segunda parte del texto freudiano, de pulsiones y destinos de pulsión. Él lo piensa de este modo. Y dice: el amor no es, explicita Lacan, el representante de la tendencia, de la convergencia del esfuerzo sexual como un todo, que pueda ser aprendido y que sintetice su esencia y su función. Todo el artículo, dice Lacan, todo el artículo de Freud, quiere mostrar que respecto a la finalidad biológica de la reproducción, las pulsiones son parciales. Y acá está la otra palabrita que estaba en el título, la cuestión de la pulsión parcial. En el seminario 10, ¿se acuerdan? Hablaba de objetos parciales. El tema de la palabra parcialidad, me parece a mí es una palabra que viene a querer señalar que hay un desprendimiento de esa idea de completud o de totalidad que podría realizarse, ya sea en los distintos estadios de la libido, o ya sea, como está apuntando más acá, a una idea de una totalidad de la tendencia en la biología, ¿no? La tendencia de la natural. No habría pulsión que no sea parcial, ya que no estamos en territorio biológico. Entonces, me parece, porque la idea de la palabra parcial también es complicada, porque si uno dice que es parcial, está pensando parcial respecto a una totalidad. Son como esas palabras que a veces nos complican, ¿no? Como cuando decimos objeto A, que decimos es un vacío, ¿no?
pero al mismo tiempo decimos objeto. Entonces, es un punto de arribo para Lacan llegar a decir objeto A, pero muchas veces tiene la hipoteca, como digo, de todas las concepciones anteriores que, si bien se están tratando de desterrar, no dejan de estar presentes muchas veces en algunos lugares del lenguaje. Entonces, él va a usar parcial para decir que no hay totalidad en relación a la reproducción, una pulsión de la sexualidad total. Plantea que la sexualidad se manifiesta en forma de pulsiones parciales, no hay sexualidad total, todo esto yo se los estuve explicando, y dice que incluir esta dimensión, acá también esta parte me interesó porque era algo así, ¿por qué meternos con este término? Dice que el incluir esta dimensión de las pulsiones hace que el análisis no se transforme en una mántica. Mántica, lo busqué en el diccionario para poder darles la definición correcta, quiere decir conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con cuestiones misteriosas que no se basan en la experimentación científica, como la magia, como la alquimia, como la astrología. O sea, dice, si retrocedemos unos pasitos, decimos que introduce esta dimensión de la pulsión, porque si no, el análisis se podría transformar en algo que no tuviera bases científicas, ¿no? Que se transformara en una cuestión mágica. Y ahí habla como de dos extremos. Yo lo sinteticé de este modo, ¿no? Que por un lado, en un análisis, tenemos el andamiaje significante en el cual el síntoma toma anclaje. Por el otro lado, tenemos la interpretación, que lee en esa metonimia la clave del deseo, ¿no? Él habla así como si hubiera dos polos. Pero dice, se hace necesario postular algo, esto lo digo yo, de otra estofa. La pulsión. ¿Para qué? Para darle sostén teórico a esa satisfacción que implica, y ahora voy a tomar una palabra que la dijo la semana pasada, un penar de más, que justifica nuestra intervención. O sea, esta satisfacción que se nos hace presente en las experiencias analíticas necesita un sostén teórico, una argumentación. Este concepto, este término nos va a ayudar a darle ese andamiaje conceptual. Entonces me fui a la clase anterior, la que estuvieron ustedes charlando la semana pasada, en la página 173, subrayé alguna partecita. Dice, los pacientes se satisfacen. Hay satisfacción en el sentido de que cumplen lo que ese algo exige. Ese algo exige. No se contentan con su estado, pero aún así subrayo el se, contentan. El asunto está en saber qué es ese se que se contenta. La pulsión viene a tratar de darnos, ¿no? Sostén teórico, andamiaje significante para captar esto. Y ahí estaba tratando de pensar alguna viñeta, alguna experiencia que venga del consultorio, para tratar de darle un poquito más de cuerpo a esto. Y pensaba, por cuestiones a veces que me dicen algunos pacientes, que hay propuestas terapéuticas actuales que proponen hacer un cambio en la versión que cada uno tiene de sí mismo, un cambio de las creencias. ¿Sí? Hay algunas corrientes psicológicas que dicen que si uno logra hacer un cambio de sus propias creencias, de la versión que cada uno tiene de sí mismo, bueno, alguien que tiene un problema dejaría de tenerlo. Cuando yo lo escuché, bueno, en algún punto es cercano al psicoanálisis, muchas veces alguien empieza hablando de una familia, a medida que avanza su tratamiento, ¿no? Ese padre que tenía ciertas características ya no es tan así, la sensación de haber estado desamparado resulta que no es del todo desamparado, porque aparece algún personaje que sí lo alojó. Es cierto que hay una reversión respecto de la historia, pero esta posibilidad de cambiar o no cambiar algunos de los sentidos de la propia historia no está dado por una cuestión de la voluntad. ¿Por qué? Porque en esa versión que cada quien tiene,
se juega la satisfacción. Que esta es, me da la impresión, cuando escucho estas hipótesis de intervención, que no tienen en cuenta. Entonces, cuando el sujeto no cambia, a pesar de que ya le cambió la creencia, se pareciera ser algo así como que la persona no quiere mejorar, ¿no? Y me parece que esto que nosotros advertimos, que hay una satisfacción en el displacer, en la insatisfacción, en la queja, permite captar esto y tener otro tipo de intervenciones. Estaba pensando en un joven que me consulta en algún momento, una persona con muchos años de trabajo de análisis, que tenía mucha dificultad para tener encuentros placenteros en sus vínculos sexuales. La característica que tenía es que todo el tiempo le establecía límites al otro, y ¿no? Por acá no, por acá no, por acá no. Y todo esto hacía muy difícil la posibilidad del encuentro sexual. Estos límites que ponía no eran a voluntad, se le imponía, ¿no?, la necesidad de poner estos límites. Entonces, había una gran, uno diría, insatisfacción, no la pasaba bien, y este era su síntoma, su problema. Después de darle muchas vueltas a estas situaciones, pudo ir ubicando en varias, ¿no?, por supuesto, varias vueltas, que había algo en buscar el encuentro con el otro y al mismo tiempo algo así como rechazarlo al otro, ¿no? Hacerse rechazar al otro. No querría poner el sujeto porque podría variar, ¿no? A veces era rechazar, estos no, al mismo tiempo estos no generaban algo en el otro que ya no le gustaba tanto, entonces era hacerse rechazar. Esto tiene cierta importancia, todas estas vueltas, porque lo va a ir desarrollando a lo largo de la clase Lacan. Les cuento esta viñeta también para que la puedan ir teniendo como una posibilidad de tener algo en donde bajar estas ideas. Entonces, lo que pudimos ir ubicando, y lo que yo estaba advertida, era que justamente en todo ese circuito se producía una satisfacción. La satisfacción estaba en algo así como pedir algo para después rechazarlo, o que se rechazara. Ese circuito implicaba una satisfacción. Esta satisfacción es estructural, con lo cual la idea de decir, ah, bueno, ahora se enteró, ya está, no va a tener más esa satisfacción, no se trata de eso, sino de poder ir encontrando cómo estas satisfacciones se pueden jugar de algún otro modo. Hoy pensaba que tuve un sueño que me ayudó, ¿no?, para la clase, que no tiene sentido que les transmita el sueño, pero sí había algo que me hizo pensar que muchas veces la satisfacción que ya no se juega en el orden de la vida cotidiana, alguien se la puede reservar en algún sueño, ¿no? Puede haber una satisfacción un tanto complicada en un sueño, entonces la pulsión hace su recorrido en la noche, y de día alguien puede tener un penar de menos, ¿sí? Un poco lo que decía la clase anterior Lacan, es que lo que justifica nuestra intervención es ese penar de más. Hay algo de un penar que en algún lugar va a tener que estar, por decirlo, ¿no?, de este modo. Entonces, me parecía que tener esto ahí en el horizonte nos podía ayudar para seguir estas complejidades que va mostrando Lacan con algo de carne de la experiencia misma. Después de esto, Lacan se mete con otro texto de Freud, el texto de los 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, que también quería parar un poquito ahí, porque me parecía interesante que Lacan rescata algo que a veces se nos pierde en nuestras discusiones con colegas en la actualidad, que Freud supo postular que la sexualidad como esencialmente polimorfa y aberrante. En cualquier edad, ¿no? Lo ubica en los niños, que ya fue decir, bueno,
le quitamos esa inocencia que tenían los niños para esa época, pero esto es siempre, ¿no? La sexualidad comporta esta característica. Todos se enfrentan con una sexualidad que pasa por las redes significantes. Es decir, todos nos las vemos con las pulsiones parciales. Parciales, dice Lacan, reitero, respecto a la finalidad biológica de la sexualidad. Desde 3 ensayos, para la apuesta freudiana, no hay sexualidad normalizada ni natural. Por ser hablantes, esto ya entra en el complejo terreno de lo que llamamos el baño del lenguaje, o más adelante él va a decir la langue, o para decirlo de un modo más simple, las vicisitudes de cada entramado subjetivo. Entramado que se articula, por supuesto, en una época, en un lugar, que no escapa a condiciones culturales, sociales, económicas, en las que cada quien está inserto. Se los decía porque me parecía que en este momento que tenemos tantas discusiones respecto de las nuevas cuestiones en la sexualidad, ciertos cambios epocales muy importantes, en donde aparece el psicoanálisis como si es o no patriarcal, normativo, bueno, ¿no? Ahí estamos en ese territorio en pleno debate. Me parece que volviendo a la posición freudiana de que no hay una normalidad, de que la sexualidad es polimorfa, ¿no? Múltiples formas, aberrante en el sentido de que transgrede las normativas de la época también. Bueno, creo que nuestra orientación en la clínica está a salvo de las morales. Y en ese sentido esa es la apuesta que ya desde Freud estuvo presente. Parecía que era como algo que a veces nos pasa con colegas que estamos conversando y debatiendo, y digo, bueno, uno puede volver a 3 ensayos, si bien Freud también fue una persona de su época, y en algunos lugares podemos encontrar otras posiciones, y tal bien el trabajo con Dora, por ejemplo, uno puede ubicar marcas bien de la época, o hasta en Lacan mismo uno a veces puede pescar estas cuestiones. Me parece que que es un texto tan fundamental, como el de 3 ensayos, digo, y tan de los orígenes, 1905, ahí tenemos las condiciones estructurales y basales de nuestra experiencia. Bueno, sigo un poquito más con la clase. Lacan señala que la integración de la sexualidad a la dialéctica del deseo requiere que entre en juego algo del cuerpo, que designa con el término aparejo. ¿Sí? Entonces, también está esto, ¿no? En los fundamentos de meternos con la pulsión. Lacan viene hablando del inconsciente, la repetición, ya metió la Tillet, ¿no? Están metidas otras cuestiones que no hacen solo a la lógica del significante, pero cuando aparece el cuerpo, ¿no? Somos hablantes, pero tenemos un cuerpo, ¿cómo articula esto en la experiencia? Ahí viene la pulsión, ¿no? Es como que siempre, me acuerdo que Ricardo Rodríguez Ponte, con quien estudié muchos años, siempre nos hacía advertir eso, ¿no? Dicen, fíjense, viene hablando del significante, de las redes del significante, y tiene que aparecer lo real, la pulsión, el cuerpo, ¿no? Están ambas dimensiones presentes e imbricadas permanentemente. Él dice acá aparejo. Busquen el diccionario y sale esto: conjunto de instrumentos, herramientas y objetos necesarios para realizar un trabajo o una acción. Otra de los sentidos es conjunto de correas y otros objetos que se ponen en las caballerías para montarlas, cargarlas, y acá creo que es la palabra más interesante, o engancharlas al carro. Si se fijan en internet, pongan aparejo, les van a aparecer un montón de fotos, Mercado Libre, de ganchos, ¿no? Distintas maneras de enganchar un objeto. Un artificio, un artefacto. Entonces yo me armé una definición que se va a tratar de un artefacto que engancha. Entonces, si vuelvo, decía que la sexualidad, en la dialéctica del deseo, requiere que entre en juego algo del cuerpo
que va a tener esta función de ser un artefacto que engancha. ¿No? Referencias pensaba al falo, pero no se mete acá con el falo. ¿No? Artefacto que engancha me parece que también es interesante porque lo despoja, ¿no?, de toda la cuestión doctrinal, si nos metiéramos por el lado del falo. Un artefacto que engancha. Y sigue, ahora hablando Lacan. Algo del cuerpo, dice, que se trata de algo del cuerpo que sirve para aparejarse, es decir, dice él, para engancharse en lo que toca la sexualidad, que se distingue de aquello con lo que los cuerpos pueden aparearse. O sea, está separando aparearse, que estaría en la línea semántica de la reproducción, de la biología, y entonces él hace este jueguito, dice, no se trata de aparearse, sino de aparejarse, de aparejo, de este artefacto, ¿sí? Artefacto, artificio, ahí está metido toda la lógica del significante. Es un cuerpo totalmente, ¿cómo diría, no? Atravesado, este amasijo, ¿no? Me viene la canción de masas, de la canción de Silvio Rodríguez. No me viene la frase como dice, pero es amasijo de carnes con madera o algo, ¿no? Es esa mezcla. Bueno. Después Lacan dice que el embrollo que se planteó en la discusión de las pulsiones sexuales fue porque no se repara en que la pulsión representa solo parcialmente la realización de la sexualidad en el ser vivo, y que está ligada a la muerte porque la presencia del sexo está ligada a la muerte. La reproducción sexual pone muy en evidencia la relación entre la vida y la muerte. Este tema, cuando llegué ahí, se me vino un libro de Bataille que se llama El erotismo, que trabaja toda esta cuestión y que Lacan lo tenía ahí, ¿no? El libro este es del 57, ¿no? Me parece que son las resonancias también en las que él estaba construyendo todas sus hipótesis. Entonces, en ese momento de la vida, la muerte, es que hace referencia a ese pasaje de Heráclito que puso en el pizarrón, y que yo se los traduje al inicio. Y asociando con la imagen de Heráclito, que homologa la vida y el arco, compara la pulsión con el tiro al arco. Allí nos dice que estamos en condiciones de darle un lugar en la economía psíquica, es decir, para separarla de la economía biológica con la que se puede confundir, ¿no? Esto ya nos lo advierte Lacan. Cuando dice lo del tiro al arco, está presente, me parece, ustedes también lo habían charlado la semana pasada, el libro de Eugen Herrigel, que se llama Zen en el arte del tiro con arco. Entonces me fui a releer un libro, hablábamos con Graciela, que habíamos leído hace muchos años, y bueno, me fui a releer, y recomiendo para los que no lo han hecho aún, pasar por esa lectura. Entonces, Zen en el arte del tiro con arco, de Eugen Herrigel, me parece que nos puede ayudar bastante a percibir la lógica que está tratando de introducir Lacan con el concepto de pulsión freudiano. Sobre todo en este término del C, del impersonal, en que va tratando de ubicar la cuestión de la pulsión, tratando de sacarnos de encima que la pulsión tenga un agente, que hay alguien que pueda decir yo respecto de la pulsión. Para los que no lo leyeron, es un libro que lo publicaron en 1953, si bien la experiencia de Eugen Herrigel es de 1929. Herrigel, filósofo alemán, que se va a Japón a dar clases y también a aprovechar ese viajecito para entrar en contacto
con la filosofía oriental de manos de los propios, ¿no? De los propios que estaban ahí, de los que realmente sabían de la cuestión. Cuando él dice que quiere interesarse en estudiar Zen, le dicen que el Zen se transmite a partir de una práctica. Entonces tiene que elegir de qué modo, con qué práctica él va a incorporar, ¿no? Hablo con términos occidentales porque alguien no lo diría así, incorporar algo de esta sabiduría, de esta filosofía. Estuvo 6 años haciendo esta experiencia, y después decidió dar un testimonio de esa experiencia en este libro. Cuando yo lo iba leyendo, aparte de la cuestión de la pulsión, también me parecía súper interesante para pensar algunas cosas que nosotros pensamos de cómo transmitir un psicoanálisis, ¿no? Él dice algo así, bueno, una vez que alguien pasó por esa experiencia, puede leer los tratados, que también los hay, de filosofía Zen. Pero esos tratados van a cobrar un sentido si alguien pasó por la experiencia. Es muy parecido a lo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, del psicoanálisis. Podemos leer pulsiones y destino de pulsión. Ahora, si cada quien no se las tuvo que ver en su propio análisis, con ese nudo que insiste de la satisfacción, ¿no?, que no va por el lado de la voluntad, de todo esto que te dice Freud o que te dice Lacan, te pasa por el costado, te resbala, no te transmite demasiado. Entonces en esto el libro, yo digo que es, enseña, y bueno, del modo que decimos a veces, que ahora está un poco de moda hablar de resonancias, ¿no? Hay algo que golpea del libro en su propia estructura y que nos va permitiendo revisar un poco nuestra manera de pensar el psicoanálisis. Y elegí algunas pequeñas partecitas del libro para leerles. En la página 23 de mi edición, que es la de Kier, que es hermosa porque tiene un montón de dibujos, ilustraciones, que les recomiendo esa edición, en la página 23 viene diciendo que ya en ese momento la arquería, en el momento de 1929, la arquería no tenía un valor en los combates como había tenido en otros tiempos. Sin embargo, para ellos sigue siendo una cuestión de vida o muerte, ya que se trata siempre del enfrentamiento del tirador consigo mismo, aunque se trate de un enfrentamiento con alguien del exterior. Aunque esté pensando en, ¿no?, dice él, que, digamos, tira hacia afuera, el combate es con otro, para ellos siempre se trata del combate, del enfrentamiento consigo mismo. Para los maestros arqueros, el enfrentamiento consiste en que el arquero apunta a sí mismo, y sin embargo, no a sí mismo. Y entonces tal vez haga blanco en sí mismo, y sin embargo, no en sí mismo. De modo que será al mismo tiempo el que asesta y el que es asestado, el que acierta y el que es acertado. Para poder transmitir algo de esta filosofía, entonces él elige narrar algunos hitos significativos de su experiencia, y aclara que va a extraer lo anecdótico y va a tratar de quedarse con lo que entiende son los puntos de viraje de su posición. Perdería lo esencial, dice, si lo tratara al modo de un manual. Dice que va a tratar de exponer las vicisitudes de la enseñanza recibida, que son sus propias experiencias, los que lo autorizan a esta transmisión, y relata obstáculos e inhibiciones de las que tuvo que desprenderse. Después de un largo recorrido, donde va narrando sus dificultades, la posición del maestro respecto a sus dificultades, los efectos que hay en él a partir de las intervenciones del maestro, llega un momento en que logra captar la experiencia misma. Yo les diría como si hubiera captado de qué va la cosa. Y lo dice así, se los leo textual, página 120. Un diálogo es entre el maestro y Herrigel. El maestro le dice, ¿comprende usted ahora lo que quiere decir se dispara, se acierta? Y Herrigel contesta, me temo que ya no comprendo nada. Hasta lo más sencillo se me vuelve confuso.
¿Soy yo quien estira el arco o es el arco que me atrae al estado de máxima tensión? ¿Soy yo quien da en el blanco o es el blanco que acierta en mí? ¿El sé es espiritual, visto con los ojos del cuerpo, o corporal, visto con los del espíritu? ¿Es ambas cosas o ninguna? Todo eso, el arco, la flecha, el blanco y yo, estamos enredados de tal manera que ya no me es posible separar nada. Y hasta el deseo de separar ha desaparecido. Porque apenas tomo el arco y disparo, todo se vuelve muy claro, muy unívoco y ridículamente simple. Ahí lo interrumpe el maestro y le dice: la cuerda del arco acaba de atravesarle a usted por el centro. Bueno, este finalcito, para los que leyeron el libro tal vez se les recuerda, para los que no, espero que no sea muy abrupto respecto, porque es todo un recorrido donde él va contando la dificultad de salirse de querer hacer las cosas con la voluntad, ¿no? Entonces se encuentra con eso de que no sabe, ¿no? Si es él el que dispara, si es el blanco el que viene hacia él. Hay algo donde está perdido, que creo que es lo central, y quería transmitirles la idea de un sujeto agente. Este recorrido, esta parte, me hizo pensar, lo leí muchas veces y me hizo pensar también en cuando Freud nos dice que cuando estamos en una sesión con un paciente no tenemos que estar cavilando, pensando, teorizando, que todo eso está bien, ¿no? Que uno estudia, pero que en ese momento hay algo, como dice él, todo se vuelve claro y unívoco, ¿no? Como hay algo del estar ahí que se tiene que poder hacer presente, si no estaríamos enrollados en nuestra propia subjetividad y no haciendo posible que haya un sujeto en juego, que es el de que nos viene a hablar. Bueno, hago ahí un punto. A continuación viene el punto 2. Vieron que la clase está como cortada, como por puntos. Este sería el punto, a todo esto que les comenté. Estamos en el punto 2. Estoy mirando la hora, son las 4. Y tengo, ¿cuánto tengo, Graciela? En realidad la idea es hasta 4:10, más o menos, que hable. ¿Te parece 10 minutitos más? Me parece perfecto, sí, hasta las 4:30, pero que haya un espacio para los Claro, para comentarios. charlar. Me embalé contando, me di cuenta, bueno, voy a ir extrayendo lo más significativo. Punto A 2. tu gusto. Gracias, gracias. A mi gusto y a lo que me salga, ¿no? Porque también uno está preso de la satisfacción que se va armando en este rodeo. Punto 2. Lacan subraya que lo fundamental de cada pulsión es el vaivén. Piensen en el vaivén con esta vuelta que les traía del arte del tiro al arco. El vaivén con que se estructura. Freud designa estos dos polos del vaivén, por ejemplo, como ver y ser visto, o atormentar, ser atormentado. Dos posiciones respecto del verbo, como agente o como objeto, lo que en nuestra gramática se llama voz activa, el sujeto que hace, voz pasiva, al sujeto al que le hacen, y algo que es la pasiva reflexiva, que en gramática sería, yo estuve ahí revisando un poco algunas cuestiones de gramática, ¿no? Dicen, me gustó como lo decía una persona que explicaba esto muy bien, que decía, el sujeto queda escondido en ese sé. No es que no hay sujeto, el sé es la marca de que hay un sujeto, pero el sujeto está escondido. Me pareció que era una manera de decirlo, para explicar algo de gramática que a nosotros nos podía venir muy bien, ¿no? Pero es esto que hablaban la semana pasada del hacerse hacer, que es un poco lo que completa toda la vuelta, y que lo pensaba en el ejemplo que les daba, era esto de hacerse rechazar, ¿no? Generar un vínculo con el otro para generar después un hacerse rechazar. Hay algo así como un circuito que va armando una satisfacción. Satisfacción molesta para la persona, pero no por eso menos satisfactoria en términos pulsionales. Por lo que viene ahora, no, esto sí es lo que viene ahora, sí quería que nos metemos con detalle, que es el famoso circuito pulsional, con el
el esquema que arma ahí Lacan en la clase. Le interesa la articulación que hace Freud respecto de la gramática, pero dice Lacan en esta frase que no quiere quedarse con la cáscara de la cuestión, sino que lo que considera fundamental es que la satisfacción se produce en un circuito. ¿Sí? Todas las vueltas, sadismo, masoquismo, todas inhibición, exhibicionismo, voyerismo, son parte del condimento del recorrido freudiano, pero él quiere quedarse con esto, ¿no? Con que hay una satisfacción que se produce en un circuito. Circuito, si lo buscamos en el diccionario, quiere decir recorrido cerrado que vuelve a su punto de partida. Esa es la definición de circuito. Entonces, a continuación de esto, voy a ver si me sale, quería compartir pantalla para mostrarles el... ¿ahí ustedes ven? No. ¿Ven la imagen? No. Tengo que compartir pantalla. A ver si me sale. ¿Ahí ustedes ven el esquema? No. No. Ok. Tenés que compartir pantalla y seleccionar. Ahora sí, comparto pantalla. Es este. Ahora sí. Ok, ok. A ver si salió. Por el momento no se ve. No. O sea, una vez que vos tocas compartir pantalla. Como que hubiera fallado algo. A ver, ¿por qué me falla? Bueno. Lo intento una vez más y si no, cada uno lo tiene en su... Sí, lo había probado para que me salga bien, pero no... Me está fallando. Sí. Bueno, supongo que ustedes lo tienen ahí, el esquema, yo lo tengo, a ver si los pongo, es este, ¿sí? Hago así que es más sencillo. Más sencillo ahora para mí que no me está saliendo de la otra manera. Aparece en el establecimiento del texto la imagen. Y Lacan dice, vean en la pizarra, o sea, otra vez armó ahí el esquema en esta pizarra, vean en la pizarra un circuito dibujado por esa flecha ascendente y descendente que atraviesa como Drang, que es originariamente lo que la vez pasada definí como el borde, considerado en la teoría como la fuente, Kell, pone las palabras en alemán. En esta clase que yo me lo estuve salteando porque no tengo muy buena pronunciación, entonces preferí evitarlo, hay muchas palabras que él las pone tal cual como están en alemán, tratando también de poner un poco de luz a cómo habían sido traducidos al francés y cuántos equívocos había traído esto, porque iban para sentidos justamente más para el lado de lo biológico, que es lo que él estaba tratando de sacarse de encima. Entonces, la fuente Kell, que es decir, la llamada zona erógena de la pulsión. Después vuelve sobre los 4 términos asociados a la pulsión que Freud trabajó, el objeto, el Drang, la fuente y la meta. Y lo que me parece más novedoso y tiene que ver con este esquema es cómo él desmenuza la cuestión de la meta. En el dibujo van a ver en el esquema que en el círculo pone el borde, ¿no? Que ya no le llama fuente, le llama borde. Lo está también con todo el trabajo que ustedes hicieron respecto de la topología, ¿no? Ya empieza a salirse de las cuestiones de la biología y empieza a hacer un tráfico de términos que vienen de la topología. Entonces, en vez de hablar de fuente, habla de borde. Y desarrolla lo de la meta. La meta dice que implica el alcanzar la satisfacción, así como la define Freud. Pero esta podrá ser alcanzada sin llegar a la supuesta meta. Acá están como esos equívocos, ¿no? Si uno dice que la meta es llegar a un lugar, y yo estoy diciendo que sin llegar a ningún lugar hay satisfacción, entonces parece que hubiera una paradoja.
Entonces él ahí dice que podemos pensar la palabra, para nosotros meta, Ziel, ¿no? Que es el término que usa en alemán, en dos sentidos, y lo va a buscar al inglés. Entonces dice, lo podemos pensar como aim en inglés, que la traducción para nosotros sería el camino que se ha de recorrer si se quiere, por ejemplo, alcanzar una misión. El camino, el trayecto, lo que venimos diciendo, el circuito, el recorrido, eso en sí mismo es la meta. Y también es lo que dice goal, que él dice, con esta idea del tiro al arco, que es haber marcado un punto, ¿no? No haber derribado al pájaro. La manera en que yo leo esto es que en ese punto, marcar un punto, ya entramos en la lógica del significante. Por ejemplo, porque también el gol es el gol, cuando se mete un gol. Lo importante no es el acto físico de meter la pelota en el arco. Lo importante es que cuando uno mete la pelota en el arco, eso es que este equipo le está ganando a este otro equipo. Es cuáles son las consecuencias en el orden del significante que tiene haber hecho ese recorrido. Entonces me parece que en este desmenuzamiento, ¿no? En esta suerte de dos derivas semánticas, va ubicando el... Ahí alguien habla, cuando se mete la pelota se anota un punto, claro, claro. Sí, cuando lo pensaba de esa manera, y decía, claro, porque no importa el pájaro, que no es por el pájaro, ¿no? Es ese logro. Y cuando estaban estas vueltas mías, dije, bueno, es lo del palote, del rasgo unario. Cuando tenemos el palote, que trabajamos en el seminario 9, no importa, maté este animal, no importa, digamos, el animal que logró matar en ese momento, no en la caverna, lo que empiezan a importar son las marcas. Ese sería un objetivo, ¿no? Un modo de pensar esta meta. Todo siempre con la idea de sacarnos de encima la biología, ¿no? Son todas estas vueltas que va ubicando, que hay algo de una satisfacción que no es del orden del significante, pero que no es sin el orden significante. La idea principal es, la pulsión puede satisfacerse sin haber alcanzado aquello que desde el punto de vista de la totalización biológica de la función satisface supuestamente su fin reproductivo, precisamente porque es función parcial y porque su meta no es otra que ese regreso en forma de circuito. Y da esta imagen, dice, es lo que Freud ejemplifica con la boca que se besa a sí mismo. Yo pensaba, si ponía una frase, boca se besa a boca, ¿no? Digo, boca que se besa a sí mismo, boca que se besa a boca, decía, la primer boca no es igual que la segunda boca. Esto ya nos lo enseña, ¿no? Lacan dice, A no es igual a A. La primer boca no es igual que la segunda boca, ¿no? En términos de que ya es la segunda, ya tiene otro sentido. Entonces pensaba que si bien es un circuito, no vuelve exactamente al mismo lugar. Esto lo dijeron en la clase anterior, alguien lo dijo, hablaban de una espiral, ¿no? Me pareció que era interesante esa idea, que si bien boca que se besa a sí mismo, este segundo boca no es exactamente el primero. Muchas veces dice, entonces él dice, hace como un juego, ¿no? Con evocativo respecto del arco y la flecha, dice, ¿en la pulsión no podría llamarse a esta boca una boca flechada? Me parece que esta idea es interesante si estamos cerca del texto de Herrigel, ¿no? Una boca cerrada, entonces ahí hay un ejemplo clínico. Una boca cerrada en la que en el análisis vemos asomar al máximo en ciertos silencios la instancia pura de la pulsión oral cerrándose sobre su satisfacción. Entonces, si estamos del lado de la pulsión oral, uno podría decir que el objeto, supónganse que pueda ser la comida, ¿cómo puede ser que alguien se satisface, o las palabras, ¿no? Al hablar, que alguien se satisface sin decir nada, ¿no? Él dice, ahí hay un punto acabado de algo que dio toda la vuelta, todo el circuito, y ahí la satisfacción. Lo último, que tal vez diría esto
y alguito más para cerrar el chatito, que es el tema del objeto, que está en el esquema, lo pongo de nuevo, para los que no lo tienen a mano, el objeto A, que lo pone ahí, ¿sí? Entonces dice, muchas veces confundimos el objeto con aquello sobre lo que cierra la pulsión. Ese objeto es la presencia de un hueco, de un vacío que cualquier objeto puede ocupar, y cuya instancia conocemos como el objeto perdido A. El objeto A no es el origen de la pulsión oral, se presenta porque no hay alimento alguno que satisfaga nunca la pulsión oral, a no ser que sea contorneando el objeto eternamente faltante. A continuación se mete con algo que tenía mucha importancia para su época, que era pensar después de lo oral venía lo anal, después de lo anal lo faricuretral, que había una evolución que quedaba como si hubiera una metamorfosis natural. Él dice que no hay ninguna naturalidad en el pasaje entre una pulsión, entre un estadio pulsional y otro, porque no se trata de maduración, sino que es producto de la intervención de la demanda del gran otro. Acá es otro tema importantísimo, que va a conectar. La pulsión oral no se lo podría, perdón, estoy leyendo algo que alguien me puso, ahora después vemos entonces las preguntas. Sí, me distraje porque vi que alguien me estaba haciendo un comentario. Bueno, les decía que esto es muy importante porque la cuestión de la demanda, de articular la pulsión a la demanda, es una acentuación más, que no estamos en el terreno de lo orgánico, ¿sí? De que es efecto, como va a decir en el 23, un efecto, como un eco, dice, en el cuerpo de que hay un decir, ¿no? Está ahí esas dos dimensiones. Y para los que tienen algunas vueltas dadas por el grafo del deseo, tienen presente que el hematema con el cual él designa la pulsión es la relación con ese losange entre el sujeto barrado y la demanda, ¿no? Cuando uno lo ve, si alguno a veces en algún momento se le confunde y le parece que estamos hablando de la pulsión y estamos hablando de del representante del organismo, nos vamos a ese hematema y nos sacamos la biología de encima. Porque muchas veces nos pasa, no digo, cada vez hay que hacer este trabajo, por eso hablaba de una hipoteca, que no es tan difícil de saldar. Después, el punto 3, que me parece que, salvo que surjan algunas preguntas, ahora no me meto, así puedo interrumpir ahí, es toda la cuestión de la perversión, que no me metí tanto. ¿Por qué? Porque me parece que podría derivar para algo psicopatológico, ¿no? Que hasta este momento todavía Lacan tiene algo que viene del seminario 10, de sus anteriores interlocutores, entonces empezar a tratar de hacer psicopatología. Y me parece que lo toma del mismo modo que en 3 ensayos Freud toma la cuestión de las aberraciones o las perversiones, lo toma muy lejos de cualquier cuestión moral o clasificatoria para extraer de ahí los elementos centrales. Entonces vuelve como idea, me parece sí muy importante, vuelve a ubicar cómo cuando incluso el sádico cree que es agente de su acto, lo que hay detrás y en el horizonte es que él es objeto de un goce de un otro que tiene más allá, ¿no? Lo mismo cuando alguien, yo me pensaba ejemplos que tenemos muy cercanos de la cuestión del voyerismo, cuando alguien pensaba qué les podía decir para que todos nos identifiquemos, cuando alguien está, creo que se dice, stalkeando, mirándole a alguien en el Facebook, a ver qué publicó, qué no publicó, en el Instagram, y de repente alguien te hace saber que vos estuviste ahí mirando, esa mirada que quedaba perdida, que ¿no? Uno no sabía nada de eso, se le vuelve al que está haciendo esto, ese objeto, y ahí se siente que es objeto del otro, ¿no? Me parecía que era de esas cosas muy... Freud de ejemplos, ¿no? Está el tema de Sartre, está el tema de mirar por la mirilla. Creo que hoy nosotros tenemos otros métodos para poner en juego nuestra pulsión escópica y cómo
poniéndolo en juego y creyendo que uno es agente de esa mirada, en algunos instantes advertimos que somos objeto de eso. Por eso, después si quieren charlamos, pero no me metí en detalle con toda la segunda parte, porque creo que no sé si nos va a aportar algo muy significativo para la clínica o para las cuestiones que ustedes van a seguir trabajando. Bueno, acá, y ahora charlamos. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Muy buena tu presentación, muy buena realmente. Vamos a las preguntas y a los comentarios. Dale. Acá el primero que encuentro dice, cuando vos te referías al sueño, como uno a veces, cuando contaste tu sueño, o no contaste tu sueño, pero mencionaste que había un sueño, Sí. una satisfacción en un sueño. Sí. Dice, de vez en cuando sueño, esto lo dice Grisel Acuaro, de vez en cuando sueño que vuelvo a fumar y me digo, no, yo no fumo más, jaja, pero sin embargo, dice que en el sueño... Me encanta, está buenísimo el ejemplo. Bueno, era de ese orden, no les voy a contar el sueño, pero era de ese orden, ¿no? No es necesario que satisfacción, claro. Pero bueno, también pensaba, ¿no? Por eso me acordé de esto, porque digo, bueno, cada quien se reserva en algún lugar esas satisfacciones que tal vez nos hicieron penar de más en algún momento, pero que hoy por hoy las podemos tener en ámbitos menos complicados. Más íntimos, más acotados sobre todo, acotar la satisfacción. Bueno, Bueno. pero, digo algo con eso, Graciela, porque hay todos los debates y yo estoy del lado de los que no estamos de acuerdo con querer acotar el goce. Vieron que están, si acotamos el goce. Me parece que son esas discusiones que lo importante no es tanto la discusión, si es acotar o no acotar, sino qué estamos diciendo. Como decía mi querido Ricardo Rodríguez Ponte, ¿cuál es la argumentación que uno pone? Y que me parece que lo que podemos sí ubicar es que no se trata de aniquilar, por decir, ¿no? Porque acotar parece que uno quisiera cerrarlos y uno dice, ¿hasta dónde? ¿No? Hay un resto que es estructural. Entonces, bueno, tal vez está no sé, por lo menos como entiendo yo, la que siempre todavía lo estoy estudiando, la propuesta del Centón, de la idea de un goce singular, bueno, como que cada quien pueda reducir, sobre todo la parte del penar, y poder gozar de la satisfacción propia de la vida. La vida no es sin satisfacción, ¿no? Digo, satisfacción pulsional, no la satisfacción de pasarla bien. Sin esa satisfacción que estábamos tratando recién de ubicar las coordenadas. Sí, estoy de acuerdo. Saber hacer algo con eso, además de penar tanto. Exactamente, gastarlo el goce, así lo pienso. Claro, siempre el análisis reduce, hay una operación de reducción propia del análisis. Bueno, vayamos a los comentarios. Cuando hablaste del fútbol, respecto del arco y la pelota, cuando se mete la pelota se anota un punto, dice nuevamente Grisel Acuaro. Y Liliana Marinari dice, en el fútbol, aunque no se anote el gol, suele quedar la satisfacción de la gran jugada. Aunque la pelota pegue en el poste, la satisfacción está en el trayecto. Eso dice Liliana Marinari. Sí, supongo que será para cada quien, ¿no? Estábamos tomando un ejemplo muy general, pero tal vez, ahí la veo a Liliana, sí, pensaba que tal vez para alguien en su escena fantasmática, ya ver, estar en el partido, ¿no? Estaba pensando en unos jóvenes que nunca jugaban no jugaban al fútbol, y de repente en la división decidieron que iban a participar, y ya estar participando en el partido de fútbol era anotarse un punto, ¿no? Algo de esa satisfacción, que en este caso implicaba no un penar de más, sino un penar de menos, porque podían ser parte de esa experiencia, ya era anotarse el punto, totalmente. Acá Carlos Benítez dice, la pulsión oral
¿no se lo podría pensar como un apetito por la identidad? No sé si querés aclarar algo, Carlos, que anda por ahí. Carlos María Benítez, que acá está, ¿no? Sí, ahí Sí. está. Carlos, ¿querés aclarar algo con este apetito por la identidad? No se te escucha. Porque estás muteado, como se dice, como decimos ahora. Ahí Ahora está. sí, ahora sí. No, Ahora se sí. me había trabado la máquina. Trataba de desmutearme y no podía. No, traía a cuento esto cuando vos planteabas esta cuestión de la boca que se besa a sí misma, si es la misma boca, ¿no? Es como que hay Sí. un ideal ahí que Ah. todo el tiempo, como el paraíso perdido, digamos, ¿no? Sí, A eso me refería. sí. Como que la identidad es tan pregnante que nos impide ver que, digamos, nos dice que A es igual a A, pero también nos dice que son dos A distintas. Claro, que A no, yo quise decir que A no es igual a A, eso quise Exacto, decir. exacto. Ah, claro. Pero si no será ese impulso, ¿no? Del oral de buscar algo que no fue flechado, digamos. Ajá. No sé, Se te vino ahí como asociación. se me ocurre no el tabú, sino justamente la búsqueda de la virginidad, ¿no? Como estar en un terreno en el Mm, cual nadie estuvo antes, donde no hay diferencia sería. mm. Sí, Hay un trabajo, Carlos, hay un trabajo de Heidegger que se llama El principio de identidad, donde va a establecer la diferencia, dice que A no es igual a A, que es lo que trae Alejandra, y va a establecer la diferencia entre lo mismo y lo igual. Dice que lo mismo no es lo igual, y eso da para pensar la diferencia entre la repetición y la reiteración, que es lo que trajiste hace un rato, Alejandra, como que la repetición es repetición de diferencia, ¿no? Claro. ¿Y qué texto En es cambio, Graciela de Heidegger? se sí. llama El principio de identidad, Ah, muchas gracias. Heidegger. Es una conferencia, es muy buena, muy buena. Gracias. No, lo pensaba también del lado de Deleuze, ¿no? Diferencia y repetición también. También, La también. diferencia en sí, Y en bueno. realidad, miren, en la clase, Lacan dice solamente eso, la boca como que es un modelo, ¿no? De esto que está él transmitiendo de la pulsión, la boca que se besa a sí misma. Cuando lo leí, dije, pero espera, ¿no? La boca que se besa a sí misma, boca y boca, no es la misma No es boca, la misma. y bueno, y como que todo el tiempo estamos hablando de circuito, de borde, ¿no? Como pareciera que vuelve al mismo lugar, pero estamos diciendo que no. Entonces, bueno, son primeros desarrollos también que está haciendo Lacan, que después se van a ir complejizando, y bueno, ubicando también los puntos de impas. Como toda teorización, cuando alguien abre la boca, seguro en algún lugar la pifia, ¿no? Así es. Sí, y en topología se me ocurría la botella de Klein, ¿no? Donde Claro, el lugar de salida y de entrada coinciden, es el mismo. Hay un claro, recorrido, ¿no? claro, eso, sí, eso, Ah, ya, exactamente. gracias. Bueno, Bueno, ahora que y dije esto, mira, ahora que me di cuenta que dije esto, de que cuando alguien abre la boca, la pifia, no hay modo de sí, no pifiarla, y que bueno, en ese ejemplo clínico que cuenta Lacan en el texto, ¿no? De alguien que está con la boca cerrada, como que hay algo de sostener una satisfacción que no se encuentre con el pifie, ¿no? Con el pifie, con el tropiezo, con el agujero, con lo real, bueno, ahí bla, bla, bla. Pero Sí, esos puntos, ¿no? De querer darle consistencia a una satisfacción que en tanto empezamos a hablar, se nos pierde. sí, una satisfacción total, sin pérdida. O es una fantasía neurótica, claro, pero bueno, Totalmente, las claro, claro. tenemos, ¿qué va a hacer? Claro, a eso iba esta cuestión oral, ¿no? De A eso, alcanzar la ahí estaba. identidad que nunca se alcanza, obviamente. Ujú. O se alcanza con un costo carísimo y hay pérdidas ya. Ahí dice Mantengo la Cristina, boca cerrada y bueno. no encontrarse con la falta. Bueno, son todas maneras, claro, que tenemos de decir esos intentos que hace la neurosis por suponer un otro sin barrar, para decirlo bien lacaniano. un gran otro sin barrar. Irina Lurs dice, cuando termines tu exposición, ¿podrías ampliar un poquito el concepto de contornear la falta? Entiendo que debe ser la falta de objeto, es lo que me Sí. imagino.
Sí, un poco es lo que estamos diciendo, ¿no? Que en esa vuelta, él le llama contornear, se va produciendo el objeto. También hay algo que me parece interesante respecto de esto, es que a veces imaginariamente se nos arma la idea que hay un objeto preexistente. Y pensar en que el objeto es efecto del contorneado, o sea, que alguien habla, y después está lo que no va pudiendo nunca decir con todo lo que habla. Y ese resto imposible de decir, pero luego de que alguien habló mucho, es lo que vamos a ubicar como ese objeto A. Creo que fue el año pasado, que yo traje unos resortes para hablar del toro, de las vueltas de la demanda, ¿no? Se me venía esa imagen, en donde necesitas todas esas vueltas de la demanda, o sea, todas esas palabras, para que empiece a quedar algo que no está pudiendo ser dicho. Y a eso le vamos a poner un nombre, bueno, le lo designo como A. Es una manera, en una convención, como diría Freud, son convenciones, decidimos ponerle un nombre a lo que no se puede decir, para tratar de transmitir algo. No sé si con eso, Irina, sí, más o menos. ¿Querés agregar algo, Irina? ¿No? Gracias, me queda claro. Es que ¿Sí? todo lo que has dicho, la verdad es que mientras hacías tu exposición, a mí empezaban a resonarme cosas del consultorio, ¿no? Y creo que esto es lo interesante. Y una de estas fue esta parte del contornear. Ahí te ayudo. Ahí Yo me resonó. todo el Sí, tiempo me gracias. preguntaba eso, ¿cómo hacía para contarles esta clase de un modo que les resuene con, creo, supongo que casi todos los que vienen acá tienen alguna experiencia o propia de su propio análisis o también intentando estar en función analista, ¿no? Porque si no nos quedan, esto decía, como abstracciones, como recorridos, que esto no es filosofía. Estamos acá porque nos interesa la experiencia del análisis, ¿no? Practicamos, así a veces decimos ahora, practicamos el psicoanálisis. Como esta gente practicaba el tiro al arco. Y en esa práctica está la posibilidad de que ellos le llaman filosofía zen, pase. No hay pasaje sin esa experiencia. Entonces mi preocupación era cómo hacía para esto, ¿no? Entonces, bueno, intenté acercarlo lo máximo posible. Está Lo muy lograste bien muy porque, bien. Gracias. Bueno, está muy bien porque Lacan empieza su seminario con la patada zen, ¿no? el seminario 1, no dejen, si Claro, los que no lo leyeron. el zen es algo que es interesante para el psicoanalista, ¿no? Lacan lo toma desde el comienzo. Acá Liliana Marinari nos dice lo que nunca deja de no escribirse. Supongo que es lo que vos venías hablando. Es lo que no deja de escribirse, no lo que no. Ah, lo que nunca... Lo que no cesa de no escribirse. ¿De no escribirse o de escribirse? De no escribirse. De no escribirse. Ajá. Eso es bordear el agujero. Sí, eso en realidad, claro, en el bordear es lo posible, es que trata de escribir, ¿no? Pero en toda escritura pero no siempre hay escribe, una parte sí. que no cesa de Que no no se escribirse, escribe. que es esa frase que nos donó Lacan, que nos permite bordear eso que no cesa de no escribirse, ¿no? Es lo real imposible, ¿no? Exactamente, una de las maneras el nombre de lo real. Imposible. Imposible, lo que no cesa de no escribirse. Esas Bueno, las maneras por ahora no veo más preguntas. De todas maneras, me parece que con todo lo que Son las, dijiste, sí, son las quedan 8:30, muchos para no sé cómo pensar. vienen. Bueno. Bueno, me parece que... Algo que no les dejé, que me acordé que por la otra vez Silvana también lo dejó al final, es el mail. Sí, perdón, eso me había olvidado, No, sí. me acordé ahora, porque Silvana también, cuando yo lo vi grabado, y vi que al final dijo, no les dejé el mail, y estoy viendo cómo... ¿Cómo escribirlo? A lo mejor en le el puedes chat. pedir Yo a tengo acá el Débora. chat. Creo que yo tengo ahí. Acá lo tengo, mira. Es Alechinques.
¿Lo vas a escribir? Lo estoy escribiendo. Dale. Alechin, que es @yahoo.com.ar. Estoy fijándome de escribirlo bien para no hacer lío. Ahí está. Ahí está. Ajá. Bárbaro. Bueno, Porque si si alguno quedan- tiene algo que después le queda dando vueltas, me quiere mandar algún texto, alguna referencia, algo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Alejandra, por tu Alejandra. presentación. Podemos aplaudirla. Bueno, yo también aplaudo, muy lindo el encuentro. La próxima vez, entonces, vamos a continuar con la clase 15, del amor a la libido, que va a hablar Leonor Pagano. Ajá. Y bueno, te agradecemos, Alejandra, y los veo la próxima, porque todavía Estela va a ser la última. Ya después, ya después, gracias a Dios, vuelve. Bueno, hasta luego a todos. Chao, Un chao. beso. Gracias, Alejandra. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, Gracias. chao.